¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a esperar unos segundos antes de dar inicio mientras van llegando más personas. Así que en breves segundos vamos a comenzar. Ya, en honor al tiempo vamos a dar inicio al webinar de hoy, que es un especial con respecto al oro. Vamos a revisar qué ha estado pasando precisamente con el metal, cuáles han sido sus fundamentos alcistas. Vamos a ver también cuáles podrían ser los siguientes niveles que vaya a buscar en el aspecto técnico y por supuesto vamos a estar revisando algunos activos relacionados al oro que podrían verse bastante interesantes. En primer lugar, es importante señalar que tenemos una inflación que ha estado cayendo en Estados Unidos. Acá podemos ver la evolución inflacionaria en la principal economía del mundo. Esto está dado por el índice de precios al consumidor, el famoso IPC, donde se puede ver que ya van el 2,5%. Acá no sé tanto el impacto, si bien se dio una baja de 100 puntos base de marzo hasta agosto, pero si vemos cuáles fueron las cifras alcanzadas durante el 2022, a mediados del 2022, nos hemos alejado bastante de esa cifra, que fue sobre el 9%, lo que claramente nos está dando cuenta que se está encaminando la inflación a lo que es el objetivo de la Fed. ¿Ya? Es el 2% como objetivo de la Reserva Federal, está dado por otro dato que también vamos a revisar, pero se ve bastante encaminada a tener una menor inflación. Y esto obviamente que gracias a las políticas monetarias que hemos visto en Estados Unidos, las altas tasas de interés han generado esta menor inflación con un impacto económico, sin lugar a dudas, a medida que, que las tasas de interés están elevadas. Hay que considerar que la baja inflacionaria se debe porque se desincentiva el consumo y también la inversión. Por la parte del consumo, al haber menor consumo de bienes y servicios, los precios de estos tienden a bajar, por lo tanto, eso va apoyando precisamente que la inflación baje. Y esto también ha sido un factor clave precisamente en lo que viene siendo este gran impulso en lo que es el precio del oro. ¿Por qué? Porque a medida que la inflación sigue bajando, cada vez nos acercamos a esta esperada baja de tasas por parte de la Reserva Federal, que va a ocurrir mañana. La probabilidad que no ocurra es de 0%, dada por los mercados, por lo tanto sería una sorpresa gigantesca si es que no mueven la tasa de interés. Y de hecho hoy en día se está apuntando a una baja de tasas que incluso puede ser un poco más agresiva. Vamos a revisar, por supuesto, todo eso en este webinar. Ahí está el IPC, acá tenemos la inflación, pero subyacente, la inflación al consumidor, pero que está en la parte más subyacente y también se puede apreciar cómo ha venido con una baja constante y también alejándose fuertemente desde los máximos que alcanzó a mediados del 2022, como se puede apreciar en estas cifras que llegó incluso en septiembre del 2022 a un 6,6% y ha estado disminuyendo, por lo tanto, todas las señales inflacionarias apuntan en la misma dirección. Este es el dato de precios que vigila la Reserva Federal. Es el dato con el que hace su objetivo, sus previsiones inflacionarias, con el que tiene el objetivo del 2% de inflación anual y también está en este 2,5%. Entonces, podemos darnos cuenta que efectivamente ha estado disminuyendo de manera constante, con algunos vaivenes entre la última parte del 2023 y comienzo y la primera parte del 2024, pero que ya ha estado retomando esta mayor disminución. Este es el índice de precio del gasto del consumo personal. Es parecido al IPC, tiene algunas aristas distintas y es el dato que está vigilando y monitoreando constantemente la Reserva Federal. Y el índice de precios a lo que vienen siendo para los productores también ha estado disminuyendo, lo que es una muy buena noticia. Por lo tanto, lo que podemos apreciar con respecto a la inflación es que ha estado cediendo terreno. Y eso es una tremenda noticia por algo bien sencillo, porque
lo que es la tasa de interés en Estados Unidos, después de haberla subido en julio del 2023 hasta el 5,5%, entre el 5,25 y 5,5%, se ha mantenido en este rango hasta probablemente mañana a las 3 de la tarde, hora de Chile, y también hora de Uruguay, 1 de la tarde, hora de Perú, donde se va a ver esta baja de tasas por parte de la Reserva Federal. A ver, esto es muy importante para el precio del oro. ¿Por qué? Porque el mercado está anticipando que vamos a ver esta baja de tasas y que las bajas de tasas deberían tender a ser un poco más agresivas pensando en los próximos meses. Vamos a ver cómo comienza con esta baja de tasas. Hay que ver mañana si es que va a ser de 25 o de 50 puntos base, algo que hoy en día está bastante dividido. Si vemos en lo que son la probabilidad de baja de tasas, hoy en día está en 67% la probabilidad de una baja de tasas de 50 puntos base, o sea que la bajen al rango 4,75 a 5%, y un 33% probabilidad de que la bajen 25 puntos base, que sería el rango de 5% al 5,25%. Por lo tanto, si efectivamente es más agresiva la Fed en esta disminución en los tipos de interés, en lo que es el valor, comillas, del dinero, claramente, o el costo, claramente que a medida que haya mayor agresividad, debería tender a ser más favorable para el precio del oro. Y por algo bien sencillo. Porque el precio del oro depende bastante de lo que suceda con el dólar a nivel global, y también es un activo de refugio que compite constantemente con lo que son los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro de renta fija son los bonos del gobierno de Estados Unidos, que lo emite el gobierno, pero que salen con el respaldo de la Reserva Federal. Y a medida que baja la tasa de interés y que las previsiones del mercado siempre se anticipan, el mercado real se anticipa la baja de tasas, ya hemos visto precisamente que el rendimiento de los bonos ha estado disminuyendo. Y ese impacto que genera es que si tenemos que los rendimientos cada vez tienen un menor porcentaje que nos va a estar dando en términos por tener esa renta fija, digamos, por tomar esa deuda que emite precisamente Estados Unidos, y también si el dólar cada vez vale menos, ¿cuál sería otro activo de refugio por naturaleza? Y en este caso, claramente el oro puede ser un gran protagonista, y ya hemos visto que ha alcanzado máximos históricos de manera reiterativa durante las últimas semanas, precisamente porque se está anticipando el mercado al que la Reserva Federal va a comenzar un proceso baja de tasas que no va a ser gradual, que no va a ser paulatino, sino que debería ser constante, por lo menos durante las próximas reuniones, y que incluso se está anticipando esta mayor agresividad. Y allí es donde el oro tiene esta mayor importancia, y el mercado lo está demandando con bastante fuerza. Esto claramente que es un impacto que va directamente relacionado a lo que pueda pasar con el precio del oro. Pero además de eso, hay que considerar que el oro es un activo de refugio, o lo comentaba anteriormente, y al ser un activo de refugio, cuando el mercado está viendo alguna cierta inestabilidad, va a buscar estos activos. Y veamos qué inestabilidad se está viendo en el mercado. Por ejemplo, acá se puede apreciar lo que es la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos. Y si uno ve la tendencia es a la baja, y la mediana, el promedio también de los datos también está tendiendo a la baja. Y esto obviamente nos está hablando de que un mercado laboral que esté creando menos empleo en Estados Unidos a medida que van pasando los meses, va generando un impacto inmediato a lo que son las proyecciones económicas en la mayor economía del mundo. El empleo viene a ser el puntapié inicial de un ciclo económico favorable o un ciclo económico negativo. Cuando el empleo está bien, que no es el caso, pero cuando está bien, en palabras bien sencillas, las personas tienen más dinero, las familias tienen más dinero, por lo tanto existe mayor demanda por bienes y servicios. Eso implica que lo que es el stock en el mercado de los bienes cada vez disminuye más fuerte, por lo tanto se necesita producir más. Y para una mayor producción se necesita mayor mano de obra, por lo tanto hay mayor contratación, y va generando ese círculo virtuoso para lo que es la economía.
Entonces hay mayor cantidad de empleo, más dinero implica mayor demanda hay menos inventarios, por lo tanto se contratan más personas y se genera este círculo virtuoso, que básicamente viene siendo como tirar una bola de nieve desde la parte más alta de una montaña y cómo se va acumulando toda esa nieve, en este caso sería algo virtuoso. Pero también puede funcionar de la misma manera en la parte negativa, que es la parte obviamente que no nos gusta que suceda en los mercados, pero que de momento pareciera estar sucediendo en Estados Unidos. A medida que hay menos empleo, hay menos demanda por bienes y servicios. Y eso va impactando de manera directa a lo que viene siendo la cantidad de inventarios que existe, porque los inventarios se acumulan. Bajo esa perspectiva, bajo ese punto de vista, si se van acumulando todo lo que son los inventarios, no hay un incentivo para contratar más personas, por lo tanto, incluso vienen los despidos, y los despidos van generando que menos familias tengan dinero y se sigue generando este círculo negativo para la economía. Por lo tanto, son datos que hay que estar monitoreando y que, por supuesto, también han tenido una gota de importancia para lo que ha sido el mayor avance del oro, considerando que es un activo refugio. Si vemos la tasa de desempleo, después de haber alcanzado mínimos en 3,3%, 3,2%, nuevamente ya ha estado subiendo y van en el 4,2%. Por lo tanto, esta última tendencia que se ve claramente al alza también nos está indicando que hay una tasa de desempleo mayor, hay menores personas que están con empleo actualmente. Y eso también es algo negativo para la economía y que por supuesto va apoyando esta demanda por parte de oro. Y hay otros datos importantes, estas son las ofertas de empleo en Estados Unidos, las ofertas de empleo, las famosas JOLTS. Esta cifra es bastante reveladora, porque además en área gris está marcado cuando hay una recesión económica en Estados Unidos. Y cada vez que viene una baja en lo que vienen siendo las ofertas de empleo, hay una recesión. Viene una baja, hay recesión. Acá fue impacto de COVID-19 de 100%, pero ya venía con algunos signos no muy favorables. Venía mostrando lo que son las ofertas de empleo ya estaban generando algunas caídas. Estábamos en esa época, justo antes de la pandemia de COVID-19, estábamos con una guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que claramente también va impactando a lo que es la perspectiva del mercado. Y actualmente, fíjense, después de un pic muy, muy fuerte, muy, muy elevado, ha mostrado una baja considerable en lo que son estas ofertas de empleo. Aún no llegamos a niveles pre-pandemia, pero esta última baja y esta última tendencia, sin lugar a dudas, es preocupante. Además, todo lo que son los empleos totales en Estados Unidos, todas las áreas grises son las recesiones, y vemos cómo esta tendencia alcista se empieza a perder, ya no hay tanta pendiente, y después viene la baja con esta recesión. Ya ha pasado de manera constante cada vez que hay una recesión, y de hecho se anticipa ligeramente cuando empieza a perder esta pendiente alcista que viene esta recesión, como se puede apreciar en todos estos casos. Y actualmente, después de un incremento muy fuerte, pareciera dar cuenta que esta pendiente alcista cada vez es menor, la segunda derivada es negativa, y eso va implicando, por supuesto, que también estemos atentos porque podríamos tener algún impacto económico más fuerte a medida que los empleos totales también están creciendo, pero de manera decreciente, lo que también viene a ser una situación no muy favorable para los mercados. Este gráfico igual es muy, muy revelador. Básicamente es el índice de las condiciones del mercado laboral, que lo hace la Reserva Federal de Kansas City, y son básicamente cómo se está comportando el mercado laboral en las condiciones que existen en el momento que se hace la medición. Y tenemos también las recesiones en color gris. Y después de fuerte impulso, vienen peores condiciones en lo que es para este índice del mercado laboral. Posteriormente recesión, impulso, peores condiciones, recesión, impulso. Acá estamos no con una caída pronunciada, pero fue efecto del COVID-19, esta recesión, fuerte impulso, y fíjense cómo estamos nuevamente. Entonces, el mercado laboral lamentablemente no ha estado de buena manera en Estados Unidos, y eso también es para preocuparse. El mercado también se está preocupando, y esa preocupación se traspasa a busquemos activos de refugio. Y si se buscan activos de refugio, y el dólar debería debilitarse a medida que se bajen las tasas de Estados Unidos, el rendimiento de los bonos debería ser menor a medida que bajan las tasas en Estados Unidos, ¿qué es lo que empieza a buscar el mercado? Oro. Entonces, por eso también es tan importante lo que está pasando con la economía norteamericana.
Y acá hay dos gráficos adicionales que les quiero mostrar, que no se suelen mirar mucho, pero que son muy, muy interesantes. Acá está todo lo que son las renuncias de los empleados. Y cuando vemos una baja en las renuncias es cuando estamos en una situación de recesión, como por ejemplo acá. ¿Y por qué? E incluso se anticipa, esto es en términos de tasa. Pero, ¿por qué se genera esto? Porque si yo encuentro que la situación es inestable, que hay incertidumbre en el mercado laboral de la economía, probablemente yo no voy a renunciar para buscar un nuevo empleo. Quizás si es que yo voy a renunciar va a ser porque ya tengo un nuevo empleo, pero si las condiciones son cada vez más estrechas, son menos favorables para lo que viene a ser el mercado laboral, se generan menos renuncias. Y hoy en día este indicador está cayendo fuertemente en esta tasa. Por lo tanto, también es para agregar a toda esta juguera de situaciones que tenemos en las condiciones del mercado laboral de Estados Unidos, que han estado mostrando una fuerte debilidad. Y pasa exactamente lo mismo con los despidos. O sea, acá podemos ver cómo empiezan a disminuir fuertemente perdón, los despidos, las contrataciones, perdón, la contratación de personas. Empieza a disminuir fuertemente cuando estamos en recesión e incluso se anticipa. Y hoy en día nuevamente viene con esta tendencia bajista. Entonces, también no hay contrataciones en Estados Unidos, están disminuyendo estas contrataciones y también estaría apuntando a que la situación del mercado laboral está bastante inestable. Insisto, el mercado laboral es clave y quiero que quede bien grabado esto porque es el puntapié inicial para que la economía esté de buena manera o de mala manera. Menor empleo implica que hay menor dinero para las familias, eso va generando que hay mayores inventarios en el mercado porque hay menos consumo, por lo tanto hay menos contratación, este círculo negativo que se va generando mencionados al inicio, y que claramente hay muchas señales, no es solamente un gráfico, no es un dato aleatorio que hemos elegido para mostrar cómo se encuentran estas condiciones del mercado laboral en Estados Unidos, sino que es a nivel general que está mostrando que cada vez se está estrechando más. La gran preocupación de esto radica principalmente en que si esto se traduce en una eventual recesión, el precio del oro debería incluso tender a subir mucho más. Ya con las bajas de tasas, ya con el menor valor del dólar, ya con el menor rendimiento de los bonos del tesoro, ya es más que suficiente para ver el oro en los niveles actuales. Y además, ojo con el precio del oro, porque también es un indicador de cómo se encuentra la situación económica. Cuando el oro tiende a estar bastante elevado, la situación económica a nivel global y especialmente en Estados Unidos, que es la mayor economía del mundo, no se encuentra de manera favorable. Y cuando el precio del oro está bajo, es porque la situación está bastante favorable en los mercados, o más que los mercados, en las economías, y especialmente en Estados Unidos. Por lo tanto, también hay que tomarlo como una señal que algo puede suceder. Ya conocimos hace algunas semanas atrás probabilidad de recesión en Estados Unidos, 25% de aquí a un año, 30% de aquí a un año, 20% de aquí a un año, distintos bancos e instituciones financieras de Estados Unidos dando esos pronósticos, esas probabilidades, y que obviamente si seguimos viendo un impacto negativo en el mercado laboral, esas probabilidades deberían estar aumentando. Entonces, es para preocuparse la situación, por supuesto, pero es para estar bien atentos a lo que puede ser el desarrollo de estas situaciones. Por supuesto que lo que pase con las tasas va a ser clave, considerando efectivamente que deberíamos estar viendo un impacto importante para el oro en caso de una baja de tasas más agresiva. Y a todo esto hay que sumar que la incertidumbre geopolítica y los riesgos geopolíticos se mantienen. Hoy en día, lamentablemente, ya son parte del escenario. No hay un impacto que uno vea todos los días en el mercado por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, lo que puede estar sucediendo en el Medio Oriente, pero es algo que está dentro del escenario actual. Y si está dentro del escenario actual, también esto da un apoyo alcista para el oro, porque también estos conflictos geopolíticos tienden a impactar de manera favorable a los activos más de refugio, y por lo tanto el oro también, bajo ese punto de vista, se ha visto más apreciado. Va a ser importantísima la reunión de mañana, bueno, la reunión es de hoy y mañana, pero mañana se conoce precisamente la decisión de tasas de la Fed. Ahora, va a ser muy importante porque como pueden apreciar acá, son 8 reuniones al año. Ya tenemos enero, marzo, que fue en 30 de abril y el 1 de mayo, junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre.
Y de estas 8 reuniones, una por medio es con proyecciones económicas, ¿ya? Y estas proyecciones económicas se conocieron primero en marzo, como se puede ver acá, después fueron en junio y ahora tocan en septiembre. Entonces estas proyecciones son claves y por algo bien sencillo. Le voy a mostrar un poco lo que son estas proyecciones, que las da a conocer precisamente la misma Reserva Federal. Eh, Acá están las conclusiones de lo que son estas proyecciones, y estas fueron las de junio, las últimas, y hay que compararlo con estos datos, ¿ya? No tienen por qué sacar antes estos datos e ir monitoreando desde la comparativa, porque cuando se conocen estas proyecciones, muestran, como se puede apreciar acá, la proyección del momento frente a la de las proyecciones anteriores. En este caso fueron las de junio frente a las de marzo. Ahora se van a conocer las de septiembre y acá van a aparecer las proyecciones de junio, ¿ya? Pero algo importante que podemos apreciar con esto es, voy a bajar un poco, no los quiero marear, así que no voy a bajar muy rápido, esto de acá. Esto viene a ser los dot plots, que básicamente cada puntito que uno puede apreciar es donde estima cada miembro de la Fed, esto es un miembro de la Fed, con su proyección de la tasa de interés de referencia de Estados Unidos para el 2024, para el 2025, 26 y para el largo plazo. Entonces acá están todos los que tienen decisión de la Fed, los que hacen estas proyecciones, mejor dicho, y podemos ver hacia dónde se está moviendo, ¿ya? ¿Por qué va a ser tan importante? Porque si empezamos a ver que estos dot plots para el 2025 están mucho más abajo de esta mediana, que están entre el 4 y 4,25%, y que si lo vemos al inicio, podemos apreciar que se encuentra precisamente para el 2025 entre el 4 y 4,25, o sea, 4,1% en medio de este rango, recordando que la tasa de interés de Estados Unidos se mueve en un rango de 25 puntos base. Entonces, va a ser muy importante para ver dónde se está estimando la proyección de la tasa de interés. Si esa proyección de la tasa de interés está bajo el 4,1%, que debería tender a ir a una dirección más baja, eso va a implicar que el mercado va a empezar a internalizar que las tasas de interés van a bajar de manera más agresiva, no tan paulatina como quizás se estaba esperando en junio. Hoy en día el mercado ya lo tiene mucho más asumido, que las bajas de tasas van a ser más agresivas, pero mientras la Reserva Federal no nos muestre esa proyección propia, digamos, con respecto a lo que son estas tasas de interés, obviamente que el mercado no se lo va a tomar de manera tan agresiva en términos de impacto para los activos financieros. Por lo tanto, no solamente hay que fijarse en la tasa de interés, que va a ser clave, va a ser relevante la decisión de tasas, sobre todo que el mercado está dividido, sino que también lo que viene en las proyecciones de los propios miembros de la Fed son quienes toman la decisión de política monetaria en la mayor economía del mundo. Por lo tanto, el impacto que generan estas proyecciones van a generar un impacto directo, sin lugar a dudas, en los activos financieros. Y si vemos una mayor agresividad en la próxima baja de tasas, sin lugar a dudas, el oro debería tender a apreciarse, ¿ya? Si vemos una menor agresividad en la próxima baja de tasas, el oro debería tender a depreciarse, o sea, que se debilite la cotización del oro. Por lo tanto, lo que son las tasas de interés en sus proyecciones, tanto para el 2024, que ya quedaría poco, solamente 2 reuniones después de la que finaliza mañana, y para el 2025 especialmente, van a ser extremadamente relevantes. Y una lectura más sencilla se puede hacer con estos dot plots para ver dónde se están moviendo precisamente las proyecciones de tasa de interés. Ahora, ¿cómo se encuentra hoy en día esta proyección? Estamos 67% probabilidad de baja de tasa 50 puntos base, 33% probabilidad de una baja de tasa 25 puntos base. Estas probabilidades no es una encuesta, básicamente es lo que está dado por los futuros, los fondos federales, por lo tanto es donde está puesto el dinero, está el mercado especulando con esto. Pero algo muy importante es ver dónde se encuentra en diciembre, que es donde finalizaría el año. Entonces, revisemos cómo se encuentra en diciembre y no quiere cambiarlo, así que vamos a refrescar la página web para que podamos ver lo que es para diciembre. ¿Y por qué es tan importante para diciembre? Porque sin lugar a dudas se va a comparar con lo que nos muestre precisamente esto de acá, 2024, y esto de aquí, donde va a estar la tasa de la Reserva Federal, al fin y al cabo. Se está estimando entre 5 y 5,25 en la reunión de junio. Eso claramente ya debería quedar bastante obsoleto. Deberíamos ver bajas de tasas más agresivas. Y vamos a ver cómo se encuentra. Bueno, acá se movió para este mes de 60 a 40% aproximadamente, entre 50 puntos base y 25 puntos base. No sé por qué no quiere.
actualizar para diciembre, pero no hay problema. Veamos. Bueno, está justo ahora con problemas, lamentablemente, la página de CM Group. Veamos si es que nos puede dar ahora esta lectura. Bueno, si no da la lectura no importa, yo les cuento. Hoy en día el mercado está esperando entre 4 a 5 bajas de tasas de 25 puntos base, cada una de ellas, digamos, entre comillas, de aquí a fin de año. O sea, quedan 3 reuniones. ¿Qué implica eso? Que en alguna de estas reuniones, o por lo menos en alguna, la baja de tasa debería ser de 50 puntos base. No hay caso con esta página. Bueno, vamos a dejar el reclamo después a la página web. Entonces, si se están esperando de entre 4 a 5 bajas de tasas, ahí está, diciembre. ¿Dónde se está esperando con mayor porcentaje? Que esté en 4 a 4,25%, en ese rango, que implicaría 125 puntos base menos de lo que estamos hoy en día. O sea, en palabras más sencillas, son, comillas, 5 bajas de tasas de 25 puntos base. Y el otro porcentaje mayor sería 100 puntos base menos, comillas, 4 bajas de tasa, 25 puntos base. Pero quedan 3 reuniones, por lo tanto, en alguna tiene que haber una agresividad mayor en esta baja de tasas. Y esto va a ser importante en la evolución, sin lugar a dudas, pero también lo que nos diga la Fed. O sea, literalmente lo que nos comenta acá, lo que nos den estas proyecciones, también en el comunicado, también en los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Fed, apuntando a dónde va a finalizar la tasa de interés este año, va a ser muy relevante. Mientras mayor agresividad se vean las bajas de tasas, más impulso va a ser para el oro, ¿ya? Mientras menor agresividad se vean las bajas de tasas de aquí a fin de año, el oro debería tender a corregir a la baja, de caer de los últimos máximos históricos que ha alcanzado los últimos días. Por lo tanto, va a ser muy importante cómo se puede mover mañana. ¿Ok? Y algo también muy interesante, acá tengo lo que es el precio del oro en color dorado, podría ser, digamos, y en color verde es el dólar index. Y acá les comento también que a medida que baja la tasa de interés de la Reserva Federal, el dólar vale menos, y eso es natural, por algo bien sencillo, porque si que el dólar vale menos, primero veamos acá cómo se va comportando el dólar a medida que sube, el oro está bajando, baja el dólar, sube el oro, baja el dólar, sube el oro. Entonces, a nivel general, va a ser extremadamente importante el comportamiento del dólar. Y con la baja de tasas es clave lo que impacta al dólar, porque si vemos bajas de tasas en Estados Unidos, lo que implica es que hay mayor acceso a dólares. O sea, uno puede ir a buscar, a pedir un préstamo, por ejemplo, a pedir un crédito en Estados Unidos, que serían dólares, por supuesto, con condiciones mucho más favorables. Entonces, mientras menor sea la tasa de interés, hay un mayor acceso al dinero. Y eso implica que hay más dólares circulando. Y si hay más dólares circulando, funciona como cualquier activo, como cualquier bien o servicio. A medida que hay más oferta de este bien, se genera un debilitamiento en su precio. Y eso pasa con cualquier activo. Cuando uno va a algún supermercado, cuando va a un centro comercial y ve ofertas, lo que están diciendo, tenemos un exceso de ofertas, por lo tanto, al haber, tenemos tanto de este producto que tenemos que venderlo más barato porque no tenemos lugar para seguir almacenándolo. Entonces, ese exceso de oferta va debilitando el precio de cualquier tipo de activo. Y el dólar, por supuesto, que no es la excepción. Entonces, si es que son agresivas estas bajas de tasas, va a impactar de manera directa en estas expectativas de la oferta que va a haber de dólares. Lo que, sin lugar a dudas, a medida que más agresiva sea la baja de tasas en Estados Unidos, más impacto bajista para el dólar y más impacto alcista para el oro, ¿ok? Como se puede apreciar en este gráfico. Vamos a los gráficos, vamos al análisis técnico, qué está pasando con el oro, qué está pasando con activos relacionados al oro, por supuesto, y con diversos, y vamos a ver algunos activos interesantes. En primer lugar, veamos el dólar index, que es el dólar a nivel global. Y el dólar index se encuentra en la parte baja, pero muy interesante, donde aún podría tener algún espacio para seguir cayendo, pero se encuentra cerca de los 100,26 puntos aproximadamente. Y este último tramo bajista ha estado liderado, sin lugar a dudas, por esa mayor probabilidad de bajas de tasas agresivas por lo que explicaba anteriormente, porque se genera la proyección, la expectativa de un exceso de oferta de dólares, y eso va debilitando al dólar. El dólar index es el dólar frente a las principales monedas del mundo. El euro tiene una gran ponderación, entre 50 y 60%, seguida por el yen japonés, libra esterlina, donde se compara el billete verde frente a estas monedas. Por lo tanto, acá estamos viendo que se está debilitando el dólar frente a otras monedas grandes. No estamos hablando del dólar frente a un par de divisas seleccionadas de manera conveniente. No, es frente a las grandes divisas del mundo. Por lo tanto, el dólar está perdiendo terreno en el mundo.
y si vemos efectivamente que la baja de tasas va a ser más agresiva a lo que se está estimando incluso hoy, el dólar debería seguir tendiendo a la baja. Entonces, la tendencia debería continuar en este camino. Tiene una zona de soporte interesante, los 100,26, 100,25 puntos, muy interesante por últimos mínimos, por zonas del pasado reciente. Pero en caso de ruptura tendría los 99,17 puntos para ir a buscar, e incluso si la expectativa apunta a bajas de tasas aún más agresivas, el dólar debería seguir bajando. 97,7 sería el siguiente nivel técnico, que fue una zona de soporte que fue a buscar en 3 ocasiones durante comienzos del 2022, por lo tanto, serían niveles más que importantes que podía impactar al dólar. Y si el dólar baja a nivel global, 3% aproximadamente, el dólar a nivel frente a otras divisas debería bajar en una cuantía similar. Obviamente que hay fundamentos de la otra moneda, siempre hay que considerar qué está pasando con la economía de la otra moneda que se compara, pero debería tender a la baja el dólar frente a distintos tipos de divisas a medida que sea más agresiva la Fed en las bajas de tasas. Si no es tan agresiva como está esperando el mercado hoy en día, si es menos agresiva en las próximas bajas de tasas, perfectamente puede mostrar algún impulso de corto plazo. Podría buscar los últimos máximos, en los 101,47, 101,80, por decir algo, por tener algunos niveles técnicos en el corto plazo. Entonces va a depender mucho de lo que suceda mañana precisamente para ver la evolución que tenga el dólar a nivel global. Y ojo con algo, si es que la inflación sigue cayendo en Estados Unidos y ya se alcanza ese 2% en el muy corto plazo, que tiene como objetivo la Fed, el mercado va a decir, ok, o sea, independiente de que haya dicho en esta reunión, de lo que diga en esta reunión, hay que estar muy atentos porque deberíamos ver que incluso las tasas bajen más fuerte. Porque si la inflación está apoyando a que la Fed pueda bajar la tasa de interés, ¿por qué no hacerlo, digamos? Y además puede darle un apoyo a la economía, que ya revisamos que los datos de empleo están malísimos, por lo tanto, eso daría por partida doble un beneficio. La inflación está controlada, podemos bajar la tasa de mejor manera, o se está controlando y podemos bajar la tasa de mejor manera, porque acá hay algo importante. ¿Qué sucede si es que si la inflación está alta, en 6%, y baja la tasa de interés? Van a impactar al alza la inflación, más aún, porque a medida que bajan las tasas hay un mayor incentivo para el consumo, y eso impacta directamente a que hay un exceso de demanda por bienes y servicios apoyando mayor inflación. Pero hoy en día lo que estamos viendo precisamente es que el escenario es el contrario, la inflación está cediendo fuertemente, por lo tanto hay más espacio para bajar la tasa de interés. Y eso obviamente hay que seguir con especial atención la evolución inflacionaria. Y por otra parte, las bajas de tasas apoyan a la economía. Y si la situación económica está débil, el Banco Central alguna mano podría darle a la economía con esa disminución de tasa de interés. Por lo tanto, lo que suceda mañana va a ser importantísimo. Y además es la primera baja de tasas en más de 4 años. Desde marzo del 2020 que la Fed no baja la tasa de interés, en plena pandemia. No sé si todos se acuerdan qué pasó en marzo del 2020. A muchos nos enviaron al hogar a trabajar home office, estar encerrados, algunos decían no, van a ser 3 días, 5 días, bueno, estuvimos un par de meses, 3 meses encerrados, prácticamente por completo, y después paulatinamente recuperando el ritmo habitual o normal de la vida cotidiana. Entonces, desde un momento extremadamente clave en el mundo, es que no han bajado la tasa de interés. Por lo tanto, las señales que dé mañana la Fed van a ser claves para ver qué sucede con la evolución de los activos financieros. Y hay 4 cosas que hay que fijarse. Primero, la decisión de tasas. Va a ser de 50 o 25 puntos base. Ahí va a estar el primer impacto. En segundo lugar, las proyecciones que tengan los miembros de la Fed. Lo que realizamos en estos dot plots, en la mediana de proyecciones. ¿Hasta dónde van a bajar las tasas? Esto de acá. Importantísimo. En tercer lugar, ¿qué va a hacer? El comunicado de la decisión de tasas. En el comunicado pueden ser explícitos en decir, vamos a continuar con un ritmo agresivo en la baja de tasas. Bueno, quizás no la palabra agresivo, pero en un ritmo acelerado en la baja de tasas. Entonces va a ser muy importante, o no vamos a seguir bajando la tasa de interés de manera, o va a ser una baja de tasas más paulatina. Ahí pueden ir comentando sin lugar a dudas lo que ellos estimen conveniente para comunicarlo de la mejor manera. Y en cuarto lugar, los comentarios de Jerome Powell, presidente de la Fed, que habla media hora después de conocer los datos de tasa de interés. Por lo tanto, si lo vemos en amplio margen, son 4 instancias en un mismo día, con diferencia de 1 hora y media en total, considerando que dura como 1 hora la conferencia de Jerome Powell, en que vamos a tener
muchas noticias que nos va a dar señales. Y esas señales hay que traducirlas. Y esa traducción, si nos eso indica mayor agresividad a las bajas de tasas, dólar para abajo y oro para arriba. Menor agresividad a lo que se espera hoy en día a las bajas de tasas, dólar hacia arriba y oro hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo que lo deberíamos ver por los movimientos que tengamos con estas cuatro señales potentes que podríamos tener mañana por parte de la Reserva Federal. Eso con el dólar index, ya revisamos la relación inversa que tiene el dólar frente al el dólar index, de hecho, frente al oro. Y acá está el oro. El oro está corrigiendo y salió un dato favorable en Estados Unidos de ventas minoristas. Eso apoyó una apreciación del dólar. Obviamente, por partida contraria, se genera una caída en el precio del oro, pero o sea, veamos la evolución del oro. O sea, acá estábamos hace menos de 2 años atrás, en noviembre, perdón, en octubre del 2022 el precio del oro estaba a $1.600. Hoy en día llegó prácticamente a los $2.600. Llegó a 1.588 aproximadamente. O sea, estamos hablando de un incremento de casi $1.000 para el oro, que si en su momento costaba $1.600, estamos hablando de que es un impulso cercano al 60% en 2 años. Y acá hay algo que nos está diciendo el oro. O sea, hay situaciones geopolíticas que no se han controlado. Hay una situación económica que está mostrando debilidad. Y se vienen las bajas de tasas, se aproximan estas bajas de tasas en la Fed más agresivas que se están estimando. Debería ser más agresivo que el Banco Central Europeo, más agresivo que el Banco de Inglaterra. Y si lo comparamos con Japón, Japón está subiendo tasas, no la está bajando. Entonces todo debería apoyar a un debilitamiento del dólar y eso obviamente generar un mayor impulso también en lo que viene siendo la cotización del oro. Por lo tanto, a estar bien atentos para ver si vamos a buscar esos nuevos máximos históricos o si es que vemos alguna corrección mayor. Veamos algunas zonas claves que tiene precisamente el oro. En primer lugar, estuvo haciendo una lateralización maravillosa, que nos dio niveles de entrada, sobre todo para la compra, extremadamente potentes. Estuvo en esta lateralización con ligera pendiente alcista, es un canal alcista, pero una pendiente muy mínima. Fue a buscar, a monitorear esta zona, fue a buscar varias veces esta zona, que de hecho vamos a marcar inmediatamente que está entre los 2.475, $2.485. Eh, Rompió con fuerza, corrigió, un pullback, sube, otro pullback, doble pullback, triple pullback, y después tiene este gran impulso. Y si lo vemos en más corto plazo aún, y de hecho voy a abrir un nuevo gráfico, si lo vemos en más corto plazo aún, vamos a ver un gráfico de 1 hora, vamos a apreciar cómo precisamente la cotización del oro, incluso en este último tiempo también, después de romper al alza esa zona de resistencia mencionada, nuevamente hizo un canal entre los $2.470, $2.530 aproximadamente, y boom, se vino esta gran ruptura. Entonces, a nivel general, el precio del oro primero es muy técnico, lo que es maravilloso para tradearlo, ¿no? O sea, mientras más técnico sea un activo, más niveles de entrada nos va a otorgar, y lo más importante, mejores niveles de salida, ya sea como take profit o posible stop loss. Entonces, es muy técnico, hay que ir siguiendo mucho la parte, y es muy chartista, ¿ya? De mantener directrices, de mantener canales, y si se concreta una ruptura, suele venir con movimientos muy fuertes, cosa de ver este impulso. De los 2.530 rompió, y llegó hasta los $2.590, como se puede apreciar. Y esto lo hizo en cuestión de días, o sea, desde del 12, del 12 al 15, o sea, al 16, y entre medio hubo fin de semana. Entonces, no, es muy técnico y con movimientos bastante fuertes, por lo tanto, también eso hay que aprovecharlo para lo que es el hacer trading. Y los niveles que tiene un poquitito más a largo plazo, en primer lugar, tiene los $2.600, que es un nivel psicológico, pero por excelencia, que está por acá. Esos $2.600 tienen los 2.590, que fueron los máximos alcanzados ayer. Pero también tiene otras zonas interesantes. Por ejemplo, acá tenemos un canal alcista, y cuando se rompe un canal, generalmente se puede buscar la amplitud del canal. Y dada esa amplitud, podríamos tener como un precio cercano a los $2.650 como resistencia más fuerte. Por supuesto que el técnico queda completamente eliminado por los fundamentales, ¿ya? Hay que ver para dónde se mueven los fundamentos. Mañana vamos a tener fundamentos extremadamente potentes. Y con esos fundamentos ver que los niveles técnicos a posterior, ¿ya?
no se enfoquen en el técnico pensando de mantener una posición de aquí hasta el viernes. O sea, lo que vamos a hacer mañana va a cambiar cualquier tipo de análisis técnico, y eso hay que tenerlo claro. El fundamental es siempre más relevante porque nos da la tendencia hacia dónde se está moviendo el activo. El técnico nos dice dónde podría ser un buen nivel de entrada y de salida, pero los fundamentos vienen por el análisis fundamental, y ese es el movimiento tendencial que tiene el activo. Por lo tanto, a estar muy atentos precisamente con eso. Perdón. Veamos nivel de soporte clave en caso de ver alguna caída del oro, que también es factible, por supuesto. Si la Fed nos genera tanto entusiasmo con las bajas de tasas, podríamos ver una corrección. Soporte los 2.530 y después los 2.485, $2.470 como niveles de soporte. Al alza ya tenemos clarísimo. 2.590, 2.600, $2.650. Y por qué no, incluso los esos $2.700 que sería el siguiente nivel psicológico. Así que tiene zonas bien interesantes el oro para ir a buscar esas amplitudes. Por supuesto que lo que conozcamos mañana con la Reserva Federal va a ser clave. Veamos, hay un par de preguntas ligadas al yen. Muy interesante el yen, lo he estado tradeando bastante y lo he seguido bastante, pero antes de eso terminamos con la parte del oro y después respondemos todas las dudas que tengan con respecto al yen japonés u otro activo, por supuesto. Vamos con lo que es la plata. La plata es muy interesante, en primer lugar, porque tiene movimientos tendenciales muy similares al oro, ¿ya? Tendencialmente se mueven bien similar. Y acá tenemos algunos niveles de corto plazo que trató de romper esta directriz bajista, nuevamente se está metiendo en la parte baja, considerando que también está corrigiendo el oro. Ahora, sí viene más desfasado que el oro. O sea, nos habíamos hablado de algunas charlas atrás, en algunas charlas de las diarias, donde estamos viendo que el oro, o sea, la plata, perdón, venía con un rezago importante porque el oro estaba marcando máximo histórico, estaba cerca de máximo histórico, y la plata estaba bastante alejada, por lo menos hasta estos máximos. Por lo tanto, también se puede ver una oportunidad. Si vemos un mayor avance del oro, la plata debería tender naturalmente a mostrar algún avance, ¿ya? Son similares en términos de fundamentos por la parte de la Fed. Hay otros fundamentos que no son tan similares, por supuesto. Por ejemplo, que la plata tiene mayor uso industrial, ¿ya? Más que el oro. No es porque el oro no sea un buen conductor, es tremendo, pero es muy caro. Esta es la gran diferencia que tiene. Entonces tiene algunos fundamentos que no están 100% alineados, pero a nivel general el movimiento es muy similar. Por lo tanto, ya sea al alza o a la baja, buscar movimientos con la plata también puede ser muy interesante, sobre todo quienes estimen, no sé, que el oro ya está a niveles muy elevados, pueden buscar alguna alternativa con la plata, y también porque suele moverse más fuerte. Sí, generalmente, no pasa siempre, pero podemos ver al oro subiendo un 1%, por decir algo, y la plata un 1,5, 2%. Entonces, eso también puede ser favorable y beneficioso. Vamos a ver Barrick Gold, la mayor empresa minera del mundo de oro, y que está cerca de una zona de resistencia clave. Alcanzó estos techos en los 20,7 y $21,13 aproximadamente. Fue un techo clave en el pasado, lo alcanzó. Corrige la sesión de hoy. Naturalmente, si está cayendo el oro, es natural que veamos esta corrección de Barrick Gold. Y está bastante lejos de sus máximos históricos. Por supuesto que tiene fundamentos distintos. El gran fundamento es que si el oro sube, la empresa va a ganar más dinero. Pero es una empresa, entonces depende de la administración, depende de cómo están haciendo las cosas, depende del liderazgo que exista, depende de los trabajadores, depende de un sinfín de factores, ¿ya? Hay costos asociados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el movimiento no va a ser idéntico, pero tendencialmente suele ser muy similar. Por lo tanto, un mayor avance en el oro, quizás alguien diga, sabes que me gusta el oro, pero la verdad es que pide bastante margen o es muy arriesgado para lo que yo estoy buscando. Bueno, buscar esa alternativa quizás en una acción, como Barrick Gold. En caso de romper los 21,13, podría buscar siguientes zonas claves en los 22,18, 22,50, y ya con un impulso mucho más fuerte de los 24,77, 25,37, 25,94 dólares, también podrían ser zonas muy atractivas en la parte alta. Por la parte baja tendría soporte los 19,45, $19, 18,50 aproximadamente en el más corto plazo, por supuesto. Pero muy atractivo para buscar alternativas, sin lugar a dudas. Y también si es que uno quiere buscar alguna alternativa en la renta variable ligada al oro, esto es una alternativa, pero bastante favorable. Vamos ahora a un par de divisas, que es el dólar contra el franco suizo. El franco suizo depende mucho del oro, porque la matriz exportadora de Suiza principalmente es oro, ¿ya?
Suiza demanda y, bueno, importa y exporta mucho oro, pero dentro de su economía el oro es clave, ¿ya? Tiene reservas de oro que son gigantes, por lo tanto acá pasa algo bastante similar, quizás está más familiarizados en lo que es analizar, por ejemplo, el dólar peso chileno frente al cobre. Eh, lo que hace Chile es que vende al exterior, dentro de su matriz exportadora, el 50% es cobre, por lo tanto, o relacionado al cobre, por lo tanto, si el precio del cobre sube, van a ingresar más dólares a Chile. Naturalmente, si lo que más vende es cobre al mundo, mientras más alto el precio del cobre, más dólares ingresan al país. Y eso implica un exceso de oferta de dólares. Hay mucho dólar circulando. Y el dólar cae frente al peso chileno. Eso es natural. Y muchos ya lo pueden tener casi que por defecto. Sube el cobre, baja el dólar en Chile. La aplicación va por ese lado. Pero pasa lo mismo con otros commodities y otras economías. En Suiza, en la matriz exportadora del oro es lo más importante, por lo tanto, si sube el precio del oro, adivinen, entran más dólares a Suiza. Por lo tanto, hay un exceso de oferta de dólares en Suiza, lo que implica que el dólar frente al franco suizo se debilita. O se aprecia el franco suizo, para decirlo desde la otra contrapartida. Por lo tanto, en caso de ver mayor avance del oro, traigo primero que todo, técnicamente está maravilloso el dólar con el franco suizo, también lo he estado tradeando y está maravilloso. Y está en esta directriz bajista, tiene cerca soporte los 0,8377, en caso de ruptura puede buscar los 0,8320, tiene niveles psicológicos, los 0,83, en los 0,82 ya en la parte baja. Entonces podría continuar con esta tendencia bajista en caso de ver un mayor impulso en el oro, que todo depende de mañana lo que diga la Fed, por supuesto. Y obviamente que si es que el oro empieza a corregir, a mostrar una tendencia más bajista, dependiendo de lo que diga mañana la Fed, podría romper esta directriz del dólar con el franco suizo y mostrar mayores avances. 0,8540 puede ser su siguiente nivel de resistencia. Después tendríamos algunas zonas, primero acá en los 0,8580, después algunas zonas interesantes, los 8630 y después los 8670, 75. Siguientes zonas alcistas en caso de ver una caída, en este caso, en el valor del oro. Que insisto, acá no vamos a decir si el oro va a subir o va a bajar, porque depende 100% de lo que mañana conozcamos de la Reserva Federal. Por lo tanto, estamos con niveles muy importantes para tradear. Va a depender de lo que suceda mañana, pero mucha atención con estos activos que también son muy relacionados al oro y que pueden dar muy buenas oportunidades. Vamos a hablar levemente de lo que es el cobre. El cobre está en una zona de resistencia, está en los 4,31, que también preguntaron por interno sobre el cobre. Después vamos a pasar, por supuesto, a lo que es el dólar yen. Nivel de resistencia importante, está tratando de corregir en la jornada de hoy, 4,2250, tiene su siguiente soporte. Depende mucho de China el cobre, demasiado. O sea, el mayor demandante de cobre en el mundo es China, por lo tanto, a medida que China está mal, el cobre tiende a bajar. Y los últimos datos de China, bueno, no solamente los últimos, ya llevamos varios meses con datos de China que no han gustado, que no han sido positivos, que no han sido favorables, y eso claramente va generando un impacto más bajista para el cobre. De hecho, toda esta gran corrección que tuvo viene dado principalmente por un débil escenario de China. Y ahora nuevamente se está recuperando el precio del cobre, se ha recuperado, alcanzó un techo técnico importantísimo, los 4,31 dólares pasan a ser una resistencia más que importante para el metal, considerando el nivel técnico que es y cómo lo está respetando en la jornada de hoy. Mañana, ¿cómo le podría impactar lo de la Fed? Si vemos una baja de tasas más agresivas, las bajas de tasas, además de generarse cuando la inflación está controlada, apoyan a la economía. Y si Estados Unidos anda bien, a nivel general empieza a impactar al mundo de buena manera. Y si el mundo se empieza a mejorar en su ciclo económico, va a haber mayor demanda de cobre por algo bien sencillo. Se van a construir quizás más puentes, se van a levantar más edificios, se van a hacer más celulares, mayor tecnología. Y todo ello tiene cobre. Entonces, si es que el ciclo económico es positivo, la demanda de cobre aumenta. Si el ciclo económico es negativo a nivel global, el cobre disminuye, con mayor importancia en China, por supuesto, pero es algo generalizado. O sea, los gobiernos tienden a generar mayor construcción o mayor gasto fiscal, construye más puentes, mayor alumbrado público, cambiar el alumbrado público, por ejemplo, que es algo que se ve como políticas que vienen en la India. Todo eso es cobre. En gran medida, por supuesto, y eso apoya la demanda de cobre a nivel global. Pero si la situación económica está mal, hay menor demanda de cobre, porque se están levantando menos edificios, porque se está haciendo menor construcción. Entonces todo eso
va presionando a la demanda de cobre y si hay menor demanda, baja su precio. Entonces, es natural que unas bajas de tasas agresivas en Estados Unidos generen expectativas de un mayor ciclo económico o mejor ciclo económico, lo que también apoya al precio del cobre. Por lo tanto, podríamos tener un impacto. Insisto, no, lo más importante viene a ser China, ¿ya? Pero los de Estados Unidos también le puede dar una mano, ya sea al alza o a la baja. Más agresivas las bajas de tasas, además se debilita el dólar. Entonces, subiría el cobre por mejor ciclo económico, en perspectiva, pero además porque el dólar está más bajo. Entonces, intrínsecamente el valor del cobre sube frente al dólar, porque esto es el cobre valorizado en dólares. Acá está en 4,26 dólares la libra. Entonces, también tiene un impacto directo por ese lado, ¿ya? Así que estar bien atentos con eso. Vamos con el dólar yen. Acá algunas preguntas por acá. Primero, bueno, tengo el dólar yen pendiente. Voy primero, sí, vamos al tiro con el dólar yen, porque no, inmediatamente con el dólar yen. Vamos, dólar yen. ¿Y dónde se fue el dólar yen? Acá estamos. Dólar yen. El dólar yen está ahí actualizado porque hoy día estaba subiendo. Ahí estamos y está en una zona clave. A ver, con respecto a Japón, acá hay una pregunta sobre cómo la baja de tasa de la Fed, cómo impactaría en el yen japonés. Eh, Baja de tasa impacta en el dólar, por lo tanto, en la baja de tasa de la Fed. Por lo tanto, se debilita el dólar frente a distintas monedas. Contra el yen se podría debilitar incluso más aún, y por algo bien sencillo, porque Estados Unidos va a comenzar su proceso de baja de tasa mañana, Japón la está subiendo. Entonce, ese carry trade es desfavorable para el dólar. Y además, después de haber alcanzado esta zona de máximo no visto en más de 30 años, de hecho, cerca de 40 años, prácticamente desde que nací, eh, lo que son las autoridades japonesas también han incentivado esta disminución del dólar contra el yen japonés. No ha sido algo favorable que han visto en Japón, esta apreciación del dólar frente a su moneda. No es favorable que el dólar suba en ninguna economía, porque indica que la moneda propia está perdiendo valor. Y hay que recordar que hoy en día las monedas son fiat. ¿Qué significa eso? Que no tienen un respaldo en oro, no tienen un respaldo en plata, hablando de los minerales, digamos, sino que tiene un respaldo en la economía. Hay una confianza en que el billete de $100 vale $100, en que el billete de 20.000 pesos en Chile vale 20.000 pesos. Hay una confianza por la economía que hay por detrás. Por lo tanto, sé que el dólar se está apreciando fuertemente frente a otra moneda. El país de la otra moneda está enfrentando una depreciación de su moneda. Significa que en su economía se está creyendo bastante menos lo que se está creyendo anteriormente, de manera intrínseca, por supuesto. Por lo tanto, también ahí hay un escenario que no era muy favorable para Japón. Hoy en día, con las bajas de tasas de Estados Unidos que deberían comenzar mañana y las alzas de tasas que ya tuvo Japón y que debería continuar en el margen, Japón no es una economía que suba la tasa o baje la tasa de forma agresiva. La tuvo negativa muchos años la tasa de interés de los préstamos a los bancos comerciales para incentivar el consumo, porque históricamente han luchado contra una deflación. Muchos dicen es un sueño luchar contra la inflación, no necesariamente, incluso puede ser una pesadilla, porque si no hay consumo interno, la economía tiende a mostrar una ralentización gigantesca. Por lo tanto, lucharon mucho tiempo contra la deflación. La inflación se les disparó al 3%. Imagínense que se dispare la inflación al 3%. En Chile, sin ir más lejos, se disparó al 14%. ¿Para qué hablar de otros países latinos? ¿Para qué hablar de otras economías, que es, por ejemplo, en África, que han tenido inflaciones gigantescas? Ya se disparó la inflación al 3%, 3,1%. Entonces, luchan constantemente contra una deflación. Por las condiciones actuales que hemos visto precisamente en las tasas de interés en Estados Unidos y en Japón, deberíamos tender a ver un dólar contra el yen japonés más bajo. Pero por supuesto que va a depender lo que suceda mañana. Eso va a generar un impacto que va a durar días, ¿ya? No va a ser un impacto de 10 minutos, no va a ser un impacto que el jueves ya va, ok, borrón y cuenta nueva, probablemente va a durar más tiempo ese impacto. Pero a nivel tendencial, cuando ya pase toda esta ola, ya sea la alza o la baja para el dólar, independientemente de eso, el dólar contra el yen debería tender más a la baja por esta dicotomía entre las decisiones de los bancos centrales, donde tenemos un banco central que va a comenzar a ser cada vez más flexible frente a otro banco central, que sería el de Japón, que cada vez es menos flexible.
por la situación que están viviendo. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, deberíamos tener más a la baja. Lo que suceda mañana puede disparar al dólar lleno, puede generar una ruptura más fuerte o una tendencia más fuerte a la baja. Y eso es así, ¿ya? No, va a ser importantísimo lo de la Fed, pero a nivel general deberíamos tender a ver un nivel del dólar yen más bajo. No me extrañaría verlo los 137,2 en el corto plazo, e incluso creo personalmente que podríamos verlo en zona de los 130 yenes. Obviamente, insisto, dejando de lado todo el ruido que se genere mañana y los días siguientes por la Fed, la tendencia debería tender más a la baja, ¿ya? Es por esta diferencia en los movimientos de tasa de interés, ¿ya? Obviamente que si la Fed baja 25 puntos base de la tasa de interés mañana y da un anuncio y perspectiva de baja de tasas muy paulatinas, podría repuntar con fuerza e incluso llegar a los 150 yenes, ¿ya? Pero a nivel general, por esta diferencia de los bancos centrales, debería tender más a la baja. Me preguntan también por si que existe alguna correlación entre las tasas de interés de Estados Unidos y las criptos. Las criptos, relaciones no tienen tantas, ¿ya? Muchos han dicho que es un valor de refugio, lo han comparado con el oro, pero por ejemplo el oro alcanzó máximo histórico ayer y el Bitcoin está bajo $50.000, perdón, está bajo $60.000. Ahora está volviendo a zonas cercanas a los 60.000, por nombrar una criptomoneda, que es la más grande de las criptomonedas, ¿cierto? Lo que sí tiene harta relación, y que lo he estado estudiando bastante en los últimos años, ya yo el Bitcoin viendo en el 2016, lo que más impacta a las criptomonedas, dejando de lado la aceptación y que cada vez exista más lugares que uno pueda pagar con criptomonedas y todo, que eso es extremadamente clave, es la liquidez de los mercados. Un mercado que tenga mayor liquidez, ¿qué significa liquidez? Básicamente, tasas bajas, haya un quantitative easing, por ejemplo, que se esté dando dinero por parte de los bancos centrales, de los gobiernos, de las personas, con situaciones de crisis, por ejemplo. Mientras mayor liquidez existe en el mercado a nivel global, a las criptomonedas les tiende a ir mejor. ¿Por qué? Porque uno como inversionista puede diversificar más su portafolio de inversión. Si yo tengo menos dinero para invertir, probablemente las criptomonedas, al ser tan volátiles, que pueden estar subiendo un 10% y bajar un 8% entre un día y otro, literalmente, ¿ya? No se ha inventado nada, genera un poco más de sensaciones encontradas en ese sentido. Entonces uno busca alguna inversión más tradicional. Entonces, a medida que hay más liquidez y más gente tiene dinero para invertir, tiende a irle mucho mejor. ¿Cuál es la buena noticia para los que invertimos en cripto? Es que si seguimos viendo o comenzamos a ver las bajas de tasas mañana y esas bajas de tasas son agresivas, debería ser bueno para las criptomonedas. Ahora, hay un gran depende. Y lo digo como economista. Yo sé que los economistas, nuestra frase favorita, palabra favorita, es depende. Pero acá hay un gran depende de cómo está la situación económica también. La situación económica está débil a nivel general. eh, los activos considerados más riesgosos tienden a debilitarse, que tienen más beta, digamos, ¿ya? Tienden a ir no tan bien. Cuando hablamos de economía, a pesar que las tasas estén bajas, pero si la economía está débil, no debería ir muy bien. Piensen que es como una renta variable, pero multiplicada en términos de impacto. La renta variable, cuando baja las tasas, le tiende a ir muy bien al alza. Pero si baja la tasa de la Fed porque hay una crisis económica, las acciones van a subir o van a bajar. Van a bajar. Inicialmente, por supuesto, ya después van a recuperar, pero el impacto inicial es a la baja, ¿ya? Entonces depende mucho de la economía. Pero, respondiendo a tu pregunta, Patricio, la relación va más que nada por esa liquidez, por lo tanto, sí tiene relación con las tasas de interés, ¿ya? Pero por la liquidez que puede generar precisamente las mejores condiciones. Eso con las preguntas. No sé si tienen más preguntas, aprovechando que quedan 2 minutos, por si quieren hacer las últimas dudas que puedan tener precisamente con respecto al oro o algún otro activo, por supuesto, que podamos revisar. De momento no hay nada, solamente aquí les dejo el gráfico del oro de fondo, cómo alcanzó estos máximos. Al parecer no hay más dudas. Bueno, cualquier consulta que puedan tener, por supuesto, que pueden hacerla llegar a nuestros ejecutivos, a nuestros analistas y obviamente que ponerse en contacto con ellos. Le agradezco a todos por estar ahí. Soy Ricardo Bustamante y espero que les haya gustado este webinar y a estar todos atentos este 18 de septiembre. Los que estamos en Chile vamos a estar en fiestas patrias, así que dejen un ratito el terremoto al lado
el asado también no se le vaya a quemar, pero atentos con lo que vaya a pasar con la decisión de tasas de la Fed. Espero que estén muy bien y que tengan felices fiestas a los chilenos. Cuídense, chao, chao.